las cosas más profundas. Pero hoy vengo a ti, pero hoy vengo a ti. Conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas. Cansada estoy de intentar hacerlo yo, pero hoy vengo a ti. Transforma mi vida. Conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas. No quiero lo repares, mejor cámbialo por uno que te sea adorado. Conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas. Mordéalo, quebrántalo, transforma mi vida. Conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas. Ya no quiero ser igual. Bendiciones, hermanos, estamos aquí nuevamente en tu programa Transformando Corazones, deseándote que estés con la bendición del Señor, que nada te haya faltado en tu hogar. Damos gracias a todos aquellos hermanos que toman de su tiempo para hacer sus llamadas y dejar sus mensajes. Estamos orando por ti, estamos orando por tus necesidades. No dejes de hacerlo, deja el mensaje. Agradecemos también a nuestros pastores Juan Bruno Camaño y su esposa por la fina atención y el privilegio que nos dan de estar aquí en este programa, que a través de este canal llevamos testimonios, palabra para tu edificación, para que entiendas un poco más de la situación en la que estamos viviendo. Y hoy te traemos un tema muy hermoso, que es un tema que quizás en estos tiempos nos ha afectado a algunos, otros quizás están todavía en esa situación. En este día me acompaña mi hermana y amiga Hilda. Bienvenida, gracias. Gracias, Tania. Gracias a Dios que estamos aquí, nos ha traído con bien el Señor, y gracias porque ustedes están sintonizando su programa Transformando Corazones. Gracias al Señor por todos ustedes. Y bueno, en esta ocasión les voy a mandar saludos, siempre anoto los nombres, a nuestro hermano Domingo Álvarez, que hoy hizo una llamada, y pues gracias porque siempre nos tienen presentes y en cualquier momento pueden llamar, ¿ok? También por la hermana Otilia, Amanda, Miguel, saludos para todos ustedes desde Los Ángeles. También a la hermana Alma Rosa Farías de Oregon. Saludos para ustedes y para toda su familia. Gracias por dejar los mensajes, que siempre estoy pendiente de ellos, orando por cada uno de ustedes, por las familias. Sabiendo que nuestra confianza está en el Todopoderoso, aquel que va a responder el deseo de tu corazón. Él va a obrar en tu familia, Él va a obrar en tu casa. No perdamos la fe, sigamos confiando en el Señor. Y bueno, como dijo mi hermana Tania, hoy tenemos una enseñanza, ¿verdad? Es acerca del temor a Dios. Realmente nos hace falta el tener temor a Dios, como nos dice su palabra en Proverbios 1:7, y si bueno, ustedes tienen su Biblia también pueden, ¿no?, abrirla. Y bueno, el comienzo dice la palabra del Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y ese temor muchas veces lo confundimos como con miedo. Y miedo, déjame decirte que es el significado en sí, es la sensación de algo que tú no puedes ver, que te provoca, que no te puedes mover. Pero el temor a Jehová te va a llevar al respeto, a la reverencia, te va a llevar a la admiración de todos sus atributos, de todo lo que Él hace. Y como decía el proverbio, es el principio de la sabiduría, el tener temor a Él. Como en estos tiempos que estamos viviendo, que muchos viven en temor, pero no es el temor a Dios, sino es miedo, es pánico quizás. Entonces, descuidas un poco el área, lo que es el temor al Señor. Entonces, es una puerta grande que se le abre al enemigo y hace que tu mente no pueda ver lo que el Señor hace en tu vida.
Pienso que decía, y el Señor nos manda en Josué 1:9, dice, esfuércense y sean valientes. Ahí te está diciendo, no temas, sigue adelante, ten valor de seguir adelante en lo que Él te ha dicho. Y más Amén. adelante dice, que no nos inquietemos por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios delante y den gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esa es una parte del temor a Jehová. Cuando tú tienes paz, tú estás dentro de la sabiduría de Él y estás dentro del temor de Él. Fuera de Él, lo que vas a encontrar es puro desesperación, pura aflicción, Así es. puro miedo, y cosas esas no te dejan avanzar en las cosas que el Señor tiene preparadas para ti. Así es, como nos dice la palabra, Tania, está bien claro cuando nos dice qué es el temor a Jehová, el principio de la sabiduría. El comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es estar humillados constantemente en su presencia. No es un temor espantoso, no es un temor horripilante, ¿no? Es el temor que nos va a llevar a humillarnos, como dice su palabra, a estar constantemente en su presencia, en oración, leyendo su palabra, sujeto a lo que ella dice, para que nosotros podamos caminar día a día conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios, como hijos de Dios que somos. Y sabemos que pues fallamos, pecamos, pero hay algo importante que el Señor nos llama rápido al arrepentimiento, que no dejemos minar nuestra cabeza, ¿verdad? Con cualquier mal pensamiento, y no dejar que llegue al corazón, porque cuando llega al corazón, entonces va a dar a luz el pecado. Entonces, como el Señor siempre nos dice, que nosotros desechemos lo malo inmediatamente, no permitir que nada estorbe tu vida. Como hijos de Dios que somos, debemos de tener esa reverencia, ese amor, temor al Señor, ¿no? Para que nosotros, en nuestra vida diaria, en donde nos encontremos, demos el reflejo de Cristo en nuestras vidas hacia los demás, donde nos encontremos, trabajo, escuela, en la calle, en el autobús, en el taxi, lo que sea, dar ese reflejo de hijos que somos de Dios, como dice su palabra, ¿verdad? Pero a veces, como nos hace falta ese temor a Dios, a veces desechamos lo que Él nos dice, ¿verdad? Porque no va con nuestros deseos carnales, y desechamos la palabra del Señor, porque no está como dicen, con lo que yo quiero, ¿verdad? Pero el Señor nos dice en su palabra, y continuamos en el Proverbio, cuando dice, los insensatos desechan la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque no va en acorde con sus deseos o malos pensamientos, porque la palabra nos lleva a la luz, nos lleva a lo que somos, ¿no? Y por eso dice la palabra también del Señor. Cuando el Señor nos habla también en Filipenses, dice, regocijaos en el Señor siempre, en el Señor. Y otra vez nos dice aquí en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros nos alejamos del Señor, ¿qué va a pasar? Nos vamos a inundar, como decía Tania, de lo que está pasando más en nuestro alrededor, en el mundo, y nos va a causar miedo. Vamos a tener miedo de qué va a pasar, si sucede esto, si pasa lo otro. Empezamos a imaginarnos cosas. A imaginarnos, a dejar que lo que realmente lo que tenemos que tener en nuestras vidas es la palabra del Señor, porque esto nos va a ayudar a salir de cualquier circunstancia
problema, dificultad, lo que pasa en el mundo entero, la palabra del Señor nos va a guiar, nos va a llevar, como dice su palabra, a llevarnos a la paz, ¿no? Y Él va a guardar, dice, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, la palabra del Señor. Así es, y como dice en la palabra en Romanos 8:15, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. O sea que una vez tú estás con el Señor, Él no te permite que ya seas más esclavo del temor. Tú tienes que luchar por no caer en esa trampa. Por eso te decía, hay diferencia entre el temor a Jehová y el temor que es el miedo a las cosas que están pasando. Cuando el Señor te dice, ten fe, no temas, y tú estás teniendo temor, estás dudando de lo que la palabra dice. Entonces estás desobedeciendo un mandato que dice, cree tú y tu casa y serás salvo. Entonces el Señor mismo marcha frente de ti y Él está contigo en todo lugar, en todo tiempo, en toda situación. Tienes que tener esa fe y es lo que te lleva a cruzar ese mar que antes el pueblo de Israel cruzó. Cuando tenemos temor, nos encerramos en nuestro propio razonamiento y no buscamos la sabiduría de Dios. Muchos hermanos en el tiempo de la pandemia, yo entiendo lo que pasamos, pero gracias a que el Señor levantó pastores y levantó hermanos en fe que nos inyectaron esa fe y nos quitaron ese temor con la palabra, pudimos salir adelante. Yo no te niego que en un momento no puedas tener temor a algo, pero es más fuerte la palabra. Esta es la que te llena de seguridad, esta es la que te llena de fuerzas para seguir adelante, es la que te dice, no temas, 365 veces está escrito, no temas, porque yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo cruzo el mar contigo, yo te abro el mar, te muevo las montañas. Entonces, y cuando dudamos, entonces es que viene el Señor, no con ira, sino es que es como el padre con su hijo. Cuando usted le manda a hacer algo a su hijo, él lo hace por respeto o por temor. Él lo hace por temor, un temor de respeto, de obediencia. Pero si el hijo viene y lo hace por miedo, entonces ya ahí no hay respeto. Porque la obediencia, lo primero que manifiesta es la reverencia a la autoridad. Entonces, el Señor nos mueve por muchas maneras para mostrarnos que Él siempre va a estar con nosotros, que Él nunca nos va a abandonar. Amén, así lo dice su palabra. Y como otra vez, la palabra del Señor es que nos va a enseñar, nos va a guiar a situaciones en cualquier situación que estemos pasando, la palabra del Señor siempre tiene una respuesta para nuestras necesidades. Podemos escuchar, ¿verdad?, palabras, comentarios de personas X, pero lo mejor es ir a la palabra del Señor, que nos va a dar un mejor consejo, una guianza, ¿verdad? Porque en Él no encontramos falsedad, en Él no encontramos equivocación. Todos necesitamos más conocimiento, por supuesto, de la palabra del Señor. El Espíritu Santo, dice la palabra, que es nuestro maestro, nuestro guía, que Él nos va a enseñar, nos va a llevar a la verdad, el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dijo, y yo os enviaré y dejaré un consolador que estará con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablamos del temor a Dios, como lo está diciendo a mi hermana Tania, ¿verdad?, con la palabra, es lo que nos va a llevar a vivir realmente, a vivir una vida que agrada a Dios.
no al mundo, no a las personas, sino llevar una vida que agrade al Señor, una vida de ejemplo en nuestras casas, en nuestros hijos, en el trabajo, con las personas X que conozcamos o a lo mejor nuestros jefes, etc. Es la palabra que nos va a llevar a nosotros a vivir una vida que agrada al Señor. En la vida diaria suceden muchas cosas, por supuesto, somos seres humanos, ¿verdad? Pero eso no deja de que seamos hijos de Dios. Si llevamos la palabra viva en nuestros corazones, es lo que vamos a mostrar afuera. Entonces, la palabra aquí, en Primera de Tesalonicenses, me dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esos son los beneficios, las bendiciones, cuando vamos agarrados de la mano del Señor, cuando venimos con Él y decimos, Señor, te quiero agradar, no quiero pecar, ayúdame, Señor, dejo toda mi carga, dejo mis debilidades, dejo mis problemas delante de tu presencia. Y ahí cuando el Señor viene, nos levanta, nos restaura, nos perdona. Y es ir día a día siendo mejores cada día como hijos, como padres, como amigos, como etcétera, ¿verdad? Es hermoso ir al conocimiento de la palabra. El que va a abrir todas, tal vez incógnitas, preguntas, etcétera, que tengamos al respecto, porque estamos viviendo en un mundo de la cual tenemos tantas preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué me pasa esto a mí? Etcétera. Pero aquí tenemos la respuesta en la palabra del Señor. Y es necesario, como siempre dice también la palabra, que nos congreguemos, que nosotros no faltemos de congregarnos, de ir unánimes juntos con los que buscan al Señor, con nuestros hermanos, ir a escuchar palabra, ir a adorarle al Señor, reunirnos en una congregación, ¿no? Es necesario para recibir palabra, para escuchar, ¿no? Lo que el Señor tiene, porque el Señor nos habla a través de su palabra. Eso sí, el Señor siempre tiene una respuesta para tu vida, siempre tiene una respuesta para cualquier situación. ¿Okay? Entonces, seguimos, Tania, desarrollando este hermoso tema. Una de las cosas que nos enseña la palabra también es que cuando tenemos temor del Señor, ese temor, ese respeto nos aparta del mal, nos da refugio a nuestros hijos. La bendición corre hasta 1000 generaciones, dice, y nos da esa confianza segura de que podemos ir al trono de la gracia con seguridad. Amén. A pedir el pronto auxilio o el pronto socorro, como dice su palabra, y Él nos va a contestar. Él escucha nuestras oraciones, pero tenemos que llegar a Él con temor, con obediencia, con respeto, con mansedumbre. No llegar enojado, que por qué a mí, que por qué me sucede esto. No, tienes que llegar con amor. Padre, mira, ahora tengo esta situación, pero yo sé que tú puedes resolverla. Ese es temor a Dios. Y dice también en el Proverbio 9:10, dice, el principio de la sabiduría, vuelve a decirlo como decía el Proverbio 1:7. Vuelve y dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor y el conocimiento del santo, la inteligencia. O sea que no solo ahora tú le añades conocimiento, es conocerlo a Él, cómo Él obra, lo que a Él le agrada y lo que Él aborrece. Cuando tú haces una lista de las cosas que a Él le agrada, tú vas a caminar en pos de eso. Si a Él le agrada que ames al prójimo, tú vas a amar al prójimo, porque es un mandamiento que Él dejó. Ahora, a Él no le agrada que tú camines como camina el mundo. ¿Y cómo camina el mundo? Camina en discusiones, en contiendas, en pleitos, y hay una gran lista por ahí. Entonces,
Cuando tú tienes el temor a Dios, tú sabes el camino que vas a escoger, el camino que a Él le agrada, el camino de la obediencia, porque el otro camino es ancho, dice, y este camino es muy angosto. Cada vez que tú lo caminas, se te van a ir quitando cosas, y se te van a ir quitando cosas a modo de que solamente tú puedas entrar por esa puerta, porque esa puerta es única y está alineada a ti. Y dice más adelante, dentro de los proverbios, porque una de las cosas que te da mucho consejo en la palabra es el libro de Proverbios, que te habla mucho del temor. Dice el Proverbio 28:14, escucha lo que dice: cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, que siempre respeta, que siempre obedece, porque el que endurece su corazón caerá. O sea, cuando el Señor te da el consejo de la palabra y tú endureces el corazón a la palabra y no lo tomas por cuenta, entonces Él mismo te deja que caigas en el infortunio. Entonces después comienzas a decir que por qué me pasa esto, que no salgo de una para entrar a otra y salgo de esta y ya caí en otra. ¿Por qué? Porque en algo el Señor no se ha agradado de nuestro caminar y no salimos de lo que es la obediencia y el temor a Dios. Correcto. Y todo esto nos lleva a como decía anteriormente, cuando nosotros vamos humillados constantemente al Señor, en su presencia, en oración, Él nos escucha, momentos de tristeza, Él nos consuela. Así es que no perdamos realmente la conexión con el Señor, día a día, las 24 horas del día, pase lo que pase. Lo importante, el Señor siempre nos insta a permanecer, a estar ahí día con día, permanecer hasta el final, como nos dice su palabra también. Aquí el Señor siempre nos habla, ¿no? Que entremos siempre en comunión con Él, en santidad, en santificación, como nos dice acá en Primera de Tesalonicenses, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Si no hay un temor reverente a Dios, si no hay lo que nos dice la palabra en nuestra vida, no vamos a poder agradar a Dios en todo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la palabra nos habla de una y otra manera. En Proverbios, Tesalonicenses, Romanos, y va con lo mismo. Si no hay temor al Señor, no va a haber reverencia, no va a haber nada. Vamos a seguir en nuestra vida pasada, en nuestra mala manera de vivir, como lo dice su palabra. Entonces empecemos a leer la palabra del Señor, porque ahí vamos a aprender cómo tenemos que ser y cómo tenemos que andar mientras tengamos vida, ¿verdad? Aquí en este mundo. Ya no somos de aquí, de este mundo, pero todavía estamos aquí, pero con un propósito de Dios, con un propósito de Dios. Así es que el último versículo que te quiero compartir es Proverbios 31:30. Todo el mundo lo sabemos de memoria. Dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor será alabada. En otras palabras, te quiero decir que toda persona que teme a Jehová será alabada, será exaltada, será puesta en lo alto, será de gran estima para el Señor, por cuanto has tenido temor, respeto al Señor. Y no se te olvide que al Señor no lo podemos engañar. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Y después, pues, no estemos peleando con el Señor, porque muchas veces vamos y le reclamamos al Señor que por qué nos tiene en esta situación, que por qué esto. Es que nos hemos portado mal y tenemos que ser humildes para aceptar el error que hemos cometido y tener el amor de Cristo para redimir las cosas que hemos dejado que pasen por un error. Así es que, hermanos, en esta hora te trajimos esta enseñanza sobre lo que es el temor. Podíamos hablar mucho, porque hay mucha Biblia para hablar del temor, pero el sabio consejo que te dejamos en este tiempo es: no temas, no desmayes,
porque el Señor está con nosotros para ayudarnos en todo momento de nuestras vidas. Él nos formó desde antes de la fundación del mundo. Él nos hizo y nos ha hecho con un propósito: ir y predicar las buenas nuevas de salvación, ir a decirle a todo aquel que tiene miedo, que tiene temor, que no tenga miedo, pero que sí tenga respeto por el Señor. Así es que, ¿qué podemos agregar más? Amén, Tania. Sí, Porque hay mucha palabra. hay El mucha tiempo es palabra. corto también. y bueno, vamos respetando el tiempo. Y pues bueno, siempre agradeciendo al Señor por sus misericordias, porque siempre Él nos habla, siempre en su palabra, a tiempo, fuera de tiempo, como lo dice su palabra, porque Él muestra su amor con cada uno de nosotros. Y Él lo que quiere es nuestra salvación. Y que nosotros llevemos su palabra a cualquier parte del mundo, a cualquier persona que se atraviese en tu camino. Dale una palabra de esperanza, dale esta palabra que el Señor igual nos ha alcanzado a nosotros. Y bueno, agradecemos por la sintonía, siempre llámanos y siempre estaremos orando por cada uno de ustedes. Así es que si no has aceptado al Señor, te invitamos que hagas esta oración. Y si no te has reconciliado, te has apartado del Señor, no tienes iglesia donde ir, te invitamos que vengas a la nuestra. Así es que, Padre, gracias te damos por este tiempo, Sí, Señor. Señor. Perdona mis las cosas más profundas. Pero hoy vengo a ti, pero hoy vengo a ti.